El 17 de octubre de 1973, en los archivos más profundos de la Biblioteca Apostólica Vaticana, el padre Giovanni Battista encontró algo que no debería existir. Entre polvorientos códices medievales, una caja de plomo sellada con cera negra llamó su atención. No aparecía en ningún inventario. Al romper el sello, un hedor a carne quemada y azufre lo hizo retroceder. Dentro yacía un pergamino de piel animal, demasiado flexible para tener 1500 años, con una ilustración que heló su sangre. Un ser alado, de belleza sobrenatural, pero con las alas arrancadas de raíz, sangrando una sustancia negra. Sus ojos, pintados con un pigmento metálico, parecían seguir al observador. Y en los márgenes, un texto en latín macabro. Invenie eum in deserto Sinaí, 13ª luna. Non erat angelus domini, sed alicit vot de caelos esidit, et clamavit vos eguae non erat humana, vos non estis primi. Lo hallé en el desierto del Sinaí, en la 13ª luna. No era un ángel del Señor, sino algo que cayó del cielo, y gritó con voz no humana, ustedes no son los primeros. El padre Battista tocó el pergamino, y juró que le latió bajo los dedos como un corazón. Esa noche, escribió en su diario. He despertado a algo. Me observa desde los rincones. No es Dios. No es el demonio. Es lo que vino antes. Al amanecer, lo encontraron arrodillado frente al pergamino, con las cuencas de los ojos vacías. Pero la sangre en el suelo formaba palabras. Él viene. El pergamino del padre Battista contenía otro documento oculto, las crónicas del hermano Arnaud de Reims, escrita con una mezcla de tinta y ceniza sobre piel de cordero. La fecha lo volvió más siniestro, exactamente 750 años antes del macabro hallazgo en el Vaticano. 13 de octubre de 1223. Día 40 en el desierto. El sol quema como el aliento de Lucifer. Guiados por beduinos, encontramos una cueva que no aparecía en ningún mapa. Dentro, el aire olía a cobre y azufre. Las paredes estaban cubiertas de grabados que mostraban criaturas aladas cayendo del cielo, pero no eran ángeles. Sus rostros tenían demasiados ojos. El relato daba un giro en el día 47. El hermano Thomas gritó al fondo de la caverna. Corrimos y lo encontramos arrodillado frente a... Dios me perdone, no sé qué nombre darle. Era una figura de belleza celestial, con rasgos tan perfectos que dolían al mirarlos. Pero sus 6 alas estaban mutiladas, desgarradas como si algo las hubiera arrancado a la fuerza. Y la sangre no era roja. Era negra y espesa como alquitrán, y humeaba al tocar la arena. Lo más aterrador eran los detalles que Arnaud anotó con mano trémula. No proyectaba sombra. Las llamas de nuestras antorchas no se reflejaban en sus ojos. Y cuando habló, no movió los labios. Las palabras resonaron dentro de mis huesos, vosotros no sois los elegidos. Sois el sacrificio. Entonces, el hermano Henry cayó convulsionando. De su boca brotó un enjambre de moscas metálicas que formaron en el aire el mismo símbolo de la pared, un círculo con 12 líneas retorcidas, y un espacio vacío para una 13ª. La última línea de esa página estaba escrita con una letra diferente, angulosa, como grabada con uñas. Arnaud miente. Yo estuve allí. Él también tocó la sangre. El documento siguiente en la caja de plomo era un fragmento de pergamino carbonizado, casi ilegible. Perteneció al hermano Thomas, el primer monje en ver al ángel. Escrito en latín macabro, mezclado con símbolos desconocidos, revelaba una verdad que Arnaud había omitido. Día 47, noche. El ser no estaba herido, se estaba transformando asterisco. Sus alas no fueron arrancadas. Las estaba mudando, como la serpiente cambia de piel. Y en ese momento de vulnerabilidad, nos usó asterisco.
Cuando me arrodillé ante él, sentí sus pensamientos invadiendo los míos. Me mostró el momento de la caída, pero no fue como las escrituras relatan. No hubo rebelión, hubo una purga ***. Algo, desde más allá de las estrellas, los cazó. Y ahora ese mismo cazador viene por los hijos de Adán. Las siguientes líneas estaban manchadas con la misma sustancia negra del ángel. Arnaud mintió sobre lo que hicimos. No huimos de la cueva. Enterramos algo allí ***. Algo que el ser trajo consigo desde el cielo. Nos hizo cavar con nuestras propias manos hasta que los dedos sangraron. Cuando terminamos, el hermano Henry se echó a reír y dijo, solo faltan 12 más, ***. El texto terminaba con una advertencia. Si este documento es encontrado, el tiempo se acaba. Buscad las torres bajo la arena en Egipto. Allí yace la primera llave. Y por el amor de Dios, no dejéis que el Vaticano toque lo que halléis. ***. El siguiente documento en la caja era un mapa dibujado sobre piel humana, el análisis forense lo confirmaría siglos después. Mostraba una red de 12 estructuras ocultas bajo las arenas de Egipto, formando un círculo perfecto alrededor de la meseta de Giza. Cada torre estaba marcada con un símbolo diferente y el 12º coincidía con el hallado en la cueva del Sinaí. Pero lo más perturbador era el texto en latín antiguo que lo acompañaba. Cada torre es una prisión. Cada prisión contiene un fragmento de aquel que cayó antes que Lucifer. Y cada fragmento grita por los 12 elegidos. En el margen, una nota escrita con la misma letra angulosa de la página 3. El Vaticano ya ha abierto 3. Buscan el poder de los ángeles originales, pero no saben que ellos también fueron creados por algo más antiguo. Un manuscrito posterior, atribuido al padre Lorenzo Ricci, último prepositor general de los jesuitas antes de su supresión en 1773, detallaba un exorcismo realizado a un niño noble en Roma. El demonio que habló a través del niño no era ningún espíritu conocido. Se identificó como el vigilante de la tercera torre y advirtió: cuando las 12 se abran, lo que vino antes que el tiempo recordará su nombre, y los hijos de Adán serán como insectos bajo sus pies. El ritual terminó abruptamente cuando el niño, liberado, murmuró en perfecto arameo antiguo: Padre, ¿por qué les diste las llaves? Horas después, el pequeño amaneció muerto. Su cuerpo estaba cubierto de las mismas marcas de los monjes del Sinaí. Entre los documentos clasificados del Vaticano, robados por un cardenal disidente en 1981, se encontró un informe con el sello negro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El título, Excavación en Saqqara, 1749. Resultados y contención. El texto, escrito en un latín críptico, describía cómo un equipo de sacerdotes arqueólogos había perforado un pozo vertical bajo la pirámide de Unis hasta encontrar una estructura no humana. Las paredes estaban cubiertas del mismo símbolo del círculo con 12 líneas. En el centro, un sarcófago de un material que no era piedra ni metal, sino algo orgánico, como hueso petrificado. Cuando lo abrimos, el aire se volvió irrespirable. Dentro yacía un esqueleto con 6 cuernos curvados y alas osificadas. No era demoníaco. Era algo peor, era antiguo, tan antiguo que hacía a los ángeles parecer recién nacidos. El esqueleto estaba incompleto. Le faltaban las falanges de la mano derecha, hasta que el padre Marco se dio cuenta de que las tenía en su bolsillo. No recordaba haberlas tomado. Ahora, cantaban en arameo dentro de su cráneo. Tuvimos que extraerlas. Al margen, alguien había garabateado en italiano moderno. El padre Batista encontró los huesos de los dedos en el Vaticano. Por eso perdió los ojos. Ellos se los quitaron para que no viera lo que viene. El aire en los archivos secretos del Vaticano era denso,
como si las sombras mismas se hubieran solidificado alrededor del pergamino maldito. El padre Batista ya no estaba, pero su presencia aún se sentía, un eco de terror impregnado en las paredes. Su diario, manchado con algo que no era tinta, sino una sustancia oscura y viscosa, seguía abierto sobre la mesa. El cardenal Aloisio Verdi, encargado de investigar la muerte de Batista, se acercó con una lámpara de aceite, cuyas llamas parpadearon violentamente al rozar el pergamino, como si algo las repeliera. Sus ojos, cansados pero alertas, escudriñaron las últimas líneas escritas por el difunto sacerdote. No duermo. No puedo. Desde que toqué el manuscrito, siento sus ojos en mi nuca, aunque no tenga rostro. Anoche, mientras rezaba, escuché susurros en el viento que entraba por la ventana. No eran palabras, sino nombres. Nombres que no pertenecen a este mundo. Y uno de ellos era el mío. Verdi cerró el diario con un gesto brusco, pero no antes de notar algo que lo dejó helado. Las páginas más recientes estaban cubiertas de diminutas marcas, como si alguien, o algo, hubiera arañado la superficie con uñas afiladas. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando un sonido rompió el silencio, un golpe seco, metálico, proveniente de la caja de plomo. No puede ser, murmuró. La caja, que había sido sellada de nuevo bajo órdenes del Santo Oficio, vibraba levemente. Verdi retrocedió, pero no pudo apartar la mirada. Algo dentro de ella respiraba. Entonces, el pergamino del ángel mutilado, que había sido colocado en un estuche de cristal reforzado, comenzó a moverse. La piel del documento se onduló, como si algo intentara liberarse de su interior. Los ojos pintados en el manuscrito, antes estáticos, giraban ahora en sus órbitas, buscando, viendo. Santísimo Padre, balbuceó Verdi, haciendo la señal de la cruz. Pero fue demasiado tarde. La lámpara de aceite estalló en 1000 pedazos, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. El cardenal sintió un aliento caliente en su nuca, un olor a carne podrida y azufre que le hizo cerrar los ojos con fuerza. No mires, susurró una voz que no era humana, una voz que resonó dentro de su cráneo como un gusano reptando en su cerebro. Pero debes escuchar. Y entonces, en medio de la oscuridad, el manuscrito comenzó a cantar. Era un canto gutural, una melodía imposible que parecía doblar la realidad misma. Verdi cayó de rodillas, las manos apretadas contra los oídos, pero el sonido no provenía del exterior. Estaba dentro de él. Cuando por fin la luz regresó, como si el mismo Vaticano hubiera contenido la respiración, el cardenal estaba solo. Pero el pergamino ya no estaba en su estuche. Y en el suelo, escrito con la misma sustancia negra que manchaba el diario de Batista, había un nuevo mensaje. El 13º ha despertado. Y en algún lugar, muy lejos, bajo las arenas de Egipto, algo respondió. El cardenal Verdi no recordaba haber salido de los archivos. Tampoco recordaba el camino que lo llevó hasta la Capilla Sistina en plena noche, con las manos manchadas de aquella sustancia negra que no era sangre, pero que ardía como ácido. Lo único que sabía era que debía llegar ahí. Las puertas de la capilla estaban abiertas de par en par, aunque nadie más parecía estar dentro. Los frescos de Miguel Ángel, iluminados por la tenue luz de las velas, parecían moverse en los bordes de su visión. Los condenados del juicio final extendían sus manos hacia él, como suplicando ayuda, o advirtiéndole. En el centro del recinto, sobre el altar, yacía el pergamino del ángel mutilado. Pero algo había cambiado. El dibujo del ser alado ya no mostraba una criatura herida, sino una figura en plena transformación. Sus alas no estaban arrancadas, sino desplegándose, como las de una crisálida monstruosa. Y la sustancia negra que antes emanaba de sus heridas ahora formaba palabras en un idioma que Verdi no conocía, pero que entendió de inmediato. Busca al que guarda la llave. Un ruido lo hizo girar. En las sombras del coro,
una figura se movía. No era un guardia, ni un sacerdote. Era demasiado alto, demasiado delgado, sus articulaciones dobladas en ángulos imposibles. ¿Quién está ahí? La voz de Verdi tembló. La figura no respondió. Solo avanzó, arrastrando algo pesado contra el mármol. Cuando la luz de las velas lo alcanzó, el cardenal contuvo un grito. Era un hombre, o al menos lo había sido alguna vez. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, pero a través de la tela se adivinaban huecos donde deberían estar sus ojos. En sus manos, sostenía un objeto que hizo que el corazón de Verdi se detuviera, un hueso largo y retorcido, tallado con los mismos símbolos del manuscrito. «Soy el vigilante», susurró el hombre, con una voz que sonaba a arena cayendo sobre un ataúd. «El último de los 12». Verdi intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. ¿Qué quieres? El hombre alzó el hueso, y de repente, las velas se apagaron todas a la vez. En la oscuridad, solo se escuchó su respuesta, susurrada directamente en la mente del cardenal. Que lleves el mensaje. Que digas que ya viene. Cuando las luces volvieron, el hombre había desaparecido. Pero en el altar, el pergamino ahora mostraba algo nuevo, un mapa de Roma, con 13 cruces marcadas en lugares sagrados. La última cruz brillaba con un tinte rojo oscuro, justo sobre el Vaticano. Y en el margen, escrito con la misma tinta negra, una frase que hizo que el cardenal Verdi supiera, sin duda alguna, que ya estaba muerto. Tú serás la puerta. El hueso retorcido yacía ahora en el altar, pulsando con una luz tenue y enfermiza. Verdi no se atrevía a tocarlo, pero cada latido del objeto parecía resonar dentro de su propio pecho, como si su corazón hubiera sincronizado su ritmo con aquella cosa blasfema. Las palabras del vigilante aún resonaban en su cráneo: tú serás la puerta. Un viento frío se levantó de la nada, arremolinándose alrededor del cardenal mientras el pergamino comenzaba a desintegrarse. Pero no se reducía a cenizas, sino que se disolvía en el aire, como si cada partícula de tinta y piel estuviera siendo absorbida por la oscuridad misma. De pronto, un dolor agudo atravesó el pecho de Verdi. Se llevó la mano al corazón y sintió algo moverse bajo su piel, como si un gusano grueso se retorciera dentro de su carne. Al mirarse en el reflejo de un cáliz de oro cercano, vio con horror cómo sus pupilas se dilataban hasta cubrir todo el iris, dejando sus ojos completamente negros. No, balbuceó, pero su voz ya no sonaba humana. Las cruces marcadas en el mapa de Roma comenzaron a sangrar. Gotas espesas y oscuras brotaban del pergamino, corriendo por el mármol del altar hasta formar pequeños riachuelos que se dirigían hacia él. Verdi intentó apartarse, pero sus pies no respondían. La sustancia negra lo tocó y entró en él a través de los poros de su piel. Un coro de susurros llenó la capilla, voces que hablaban en lenguas muertas, en idiomas que nunca debieron ser pronunciados. Entre ellas, distinguió la del padre Batista. Ellos no cayeron, los empujaron, y lo que los empujó está al otro lado de la puerta. El dolor en su pecho estalló en una agonía indescriptible. Verdi cayó de rodillas, mientras algo dentro de su esternón presionaba hacia afuera, como si quisiera abrirse paso. Y entonces, lo entendió. No era un mensajero. Era un sacrificio. El hueso en el altar se levantó por sí solo, flotando en el aire hasta posarse frente a su rostro. Sin poder resistirse, Verdi extendió la mano y lo tomó. En el instante en que sus dedos hicieron contacto, una visión lo arrasó. Torres antiguas emergiendo de las arenas de Egipto, cada una conteniendo un fragmento de algo que alguna vez fue poderoso. Un cántico en las profundidades del Vaticano, donde 13 cardenales arrodillados ante un sarcófago de hueso repetían palabras que no eran oraciones, sino invocaciones. Y más allá, en la oscuridad entre las estrellas, algo enorme y sin forma que giraba lentamente hacia la tierra, atraído por el llamado del manuscrito.
Cuando la visión terminó, Verdi ya no estaba en la Capilla Sistina. Estaba de pie en medio del desierto, bajo una luna roja, frente a una entrada tallada en piedra negra. Y desde las profundidades, algo respondió a su llegada con un gemido que no era de bienvenida, sino de hambre. El aire del desierto olía a metal oxidado y carne vieja. Verdi no sabía cómo había llegado allí, pero cada partícula de su ser sabía que ese lugar no pertenecía a su mundo. La luna roja iluminaba la entrada de piedra negra frente a él, revelando grabados que le hicieron sangrar los ojos con solo mirarlos, figuras aladas destrozadas, criaturas con demasiados miembros y bocas donde no deberían haberlas, y sobre todo, ese símbolo maldito, el círculo con 12 líneas retorcidas, que ahora ardía en su mente como una marca al rojo vivo. El hueso que sostenía en la mano latía con más fuerza, guiándolo hacia la oscuridad de la estructura. Aunque cada instinto le gritaba que huyera, sus piernas lo llevaron adelante, pisando una arena que crujía como huesos molidos bajo sus pies. Dentro, el silencio era absoluto. Hasta que respiró. No fue un sonido, sino una presión en el aire, como si la propia oscuridad se hubiera expandido para darle espacio a algo enorme. Verdi levantó el hueso como una antorcha, y su luz reveló las paredes de la cámara, estaban cubiertas de una sustancia negra y palpitante, como venas de un órgano vivo. Y en el centro, el sarcófago. No era de piedra ni de metal, sino de algo que parecía carne petrificada, con vetas que se movían lentamente bajo su superficie. La tapa estaba ligeramente abierta, y de la grieta emanaba un vapor oscuro que retorcía el espacio a su alrededor. «No deberías estar aquí», susurró una voz a su espalda. Verdi se dio vuelta y vio al vigilante, ahora sin su velo. Donde deberían estar sus ojos, había 2 abismos perfectos, y de ellos goteaba la misma sustancia negra del pergamino. «¿Qué soy?», logró preguntar Verdi, aunque ya conocía la respuesta. El vigilante sonrió con una boca llena de dientes demasiado afilados. «El último eslabón. El que abre la puerta». De repente, el hueso en la mano de Verdi se incrustó en su piel, fusionándose con su brazo en un espasmo de dolor. Gritó mientras la sustancia negra de las paredes se acercaba a él, arrastrándose como serpientes hambrientas. El vigilante inclinó su cabeza, como si escuchara algo en la distancia. «Ya viene». Y entonces, el sarcófago se abrió por completo. Dentro no había restos, ni huesos, ni ningún tesoro. Solo un vacío perfecto que comenzó a absorber la realidad a su alrededor. Verdi sintió como su cuerpo se desintegraba, como su mente se expandía más allá de los límites de lo humano, y en ese último instante de lucidez, comprendió la verdad. El ángel mutilado no había sido víctima. Había sido un mensajero. Y lo que venía detrás de él era infinitamente peor. El vacío dentro del sarcófago respiró de nuevo, y esta vez Verdi sintió el universo entero contrayéndose alrededor suyo. Su carne comenzó a desprenderse en tiras de materia oscura, pero no había dolor, solo una fría comprensión de que su cuerpo ya no le pertenecía. El vigilante observaba, inmóvil, mientras la sustancia negra de las paredes se arremolinaba como un enjambre de serpientes y se hundía en el sarcófago. 13 torres. 13 llaves. «¿Y tú, la última cerradura?», murmuró, mientras su propia forma comenzaba a disolverse en el aire. De las profundidades del sarcófago, algo respondió. No con palabras, sino con presencia. Una conciencia antigua, indiferente y hambrienta, giró su atención hacia Verdi. Y en ese instante, el cardenal vio el principio. No el génesis de las escrituras, sino el verdadero, el momento en que los primeros ángeles, aquellos que existían antes que Dios nombrara a los suyos, fueron cazados y encerrados en las torres bajo la arena. No por rebelión. Torres bajo la arena. No por rebelión. Por miedo. Porque ellos habían tocado algo que no debían.
algo que dormía entre las estrellas. Y ahora, después de siglos de silencio, ese algo despertaba. El sarcófago comenzó a vibrar, y un sonido como 1000 crujidos de huesos llenó la cámara. Verdi intentó gritar, pero su boca ya no existía, solo un portal diminuto, un ojo de cerradura abierto en lo que alguna vez fue su garganta. El vigilante, ahora poco más que una sombra, extendió una mano deformada hacia él. No luches. Solo déjalo entrar. Pero en el último segundo, antes de que el vacío lo consumiera por completo, Verdi recordó las palabras del manuscrito. Vos no estés primi. Ustedes no son los primeros. Y entendió. Él no era el sacrificio final. Era el aviso. El cuerpo de Verdi estalló en un remolino de carne negra y fragmentos de hueso, pero en lugar de sangre, de sus venas brotó la misma sustancia del pergamino, espesa y vibrante, como tinta viva. Su cráneo se abrió en dos, no con violencia, sino como un libro sagrado que revela su última página. Y dentro no había cerebro, sino el símbolo. El círculo con 12 líneas ahora completado por una 13ª, grabado en un hueso frontal que no era humano. El símbolo ardiendo con luz negra, proyectando sombras que se retorcían en las paredes de la cámara como cosas vivas. El vigilante cayó de rodillas, sus manos huesudas levantadas en un gesto que podía ser adoración o terror. Está completo, susurró, y su voz sonó a 1000 susurros superpuestos. La señal está dada. El sarcófago emitió un sonido. No un gemido, ni un canto. Un latido. Fuerte, seco, como el golpe de un martillo contra el universo. Y entonces, las paredes de la cámara comenzaron a sangrar. La sustancia negra brotó a borbotones, llenando el suelo hasta los tobillos de Verdi, o lo que quedaba de él. Pero en lugar de hundirse en ella, la absorbió. Cada gota era succionada por ese símbolo ardiente en su cráneo abierto, alimentándolo, haciendo que las líneas del círculo se extendieran más allá del hueso, quemando el aire mismo. En el Vaticano, a miles de kilómetros de distancia, 3 cardenales que custodiaban la caja de plomo cayeron muertos al mismo tiempo, sus ojos derretidos dentro de sus cráneos. En el Cairo, un niño despertó gritando, con el mismo símbolo grabado a fuego en su pecho. Y en algún lugar bajo el hielo de la Antártida, algo enorme y oblongo registró el pulso y cambió su curso. El vigilante, ahora poco más que un montón de harapos y huesos, logró arrastrarse hasta lo que quedaba de Verdi. Ellos pensaron que las torres eran prisiones, toseó, mientras sus dedos se desintegraban. Pero nunca lo fueron. Eran faros. Y con esas últimas palabras, el sarcófago se cerró de golpe, cortando la conexión. El cráneo de Verdi implosionó, reduciéndose a polvo negro. En el silencio que siguió, solo quedó una cosa clara. Alguien, o algo, había recibido el mensaje. Y venía. Roma, Vaticano, misma noche. El Papa Paulo VI despertó con un grito ahogado. Su dormitorio estaba helado, aunque era pleno verano. Las cortinas se agitaban violentamente, aunque no había viento. Algo respiraba en el rincón más oscuro de la habitación. En su mesilla, el teléfono comenzó a sonar. Una llamada interna. Con manos temblorosas, lo tomó. Santidad, la voz del Cardinal Secretary of State era apenas un hilillo de terror. Algo está ocurriendo en los archivos secretos. El pontífice no necesitaba preguntar qué. Lo sabía. Lo había soñado durante semanas, un ángel sin ojos que se retorcía en un cielo invertido, mientras algo enorme se movía entre las estrellas como un tiburón en aguas profundas. Al bajar a los archivos, encontraron a los guardias en posición de oración, pero sus cabezas estaban torcidas 180 grados, sus bocas congeladas en sonrisas beatíficas. Y en el centro del círculo que formaban, la caja de plomo estaba abierta de par en par.
Dentro, el pergamino del ángel mutilado ya no existía. En su lugar, había un hueco. No un espacio vacío, sino un agujero perfectamente circular en la realidad, de unos 30 centímetros de diámetro. Y al mirarlo de cerca, el Papa juró que podía ver algo moviéndose al otro lado. Sombras que no proyectaban luz. Siluetas con demasiados miembros. Y ojos. Demasiados ojos. El Cardinal Secretary of State cayó de rodillas, rezando en latín. Pero el Papa, con una calma sobrenatural, extendió la mano hacia el agujero. No, santidad, gritó alguien. Demasiado tarde. Sus dedos traspasaron el umbral. Y algo del otro lado le devolvió el contacto. En ese instante, en 12 lugares sagrados alrededor del mundo, desde una cripta bajo la mezquita de Al-Aqsa hasta una cámara secreta bajo el monte Sasta, las otras torres comenzaron a resonar, emitiendo un zumbido de baja frecuencia que hizo sangrar los oídos de quienes estaban cerca. El Papa retiró la mano lentamente. Estaba intacta. Pero ahora, en su palma, había una marca. El círculo con 12 líneas, y un 13º trazo recién formado, todavía humeante. Cuando alzó la mirada, su rostro había envejecido décadas en segundos. Contacten al observatorio astronómico, susurró con voz rota. Que revisen la constelación de Orión. Algo se está moviendo donde no debería haber nada. Mientras lo llevaban de vuelta a sus aposentos, nadie notó que sus pupilas habían cambiado. Ahora eran perfectamente negras. Ahora eran perfectamente negras. Como las de Verdi. Como las del ángel mutilado. Como los ojos que los observaban desde el otro lado. Observatorio Astronómico Vaticano, Castel Gandolfo, antes del amanecer. El hermano Gabriel, astrónomo y sacerdote, ajustó el telescopio con dedos que apenas podían mantenerse estables. Las órdenes del Papa habían sido claras, busquen lo que no debería estar allí. Cuando alineó el lente hacia Orión, el café que sostenía se estrelló contra el suelo. Dios mío. Donde debería haber espacio vacío entre las estrellas, algo se movía. No era un planeta. No era un asteroide. Era masivo, del tamaño de un sistema solar, pero de alguna forma visible a simple vista desde la Tierra. Su forma cambiaba constantemente, como un líquido negro retorciéndose en el vacío, pero en ciertos momentos, bajo ciertos ángulos de la luz estelar, Gabriel podía distinguir estructuras dentro de él. Torres, murmuró, sintiendo cómo su fe se resquebrajaba. Hay torres dentro de eso. Eran idénticas a las descritas en los manuscritos, pero gigantescas, del tamaño de mundos, flotando en esa masa oscura. Y en el centro, un ojo. No una metáfora. Un ojo real, con pupila vertical como la de un reptil, pero del color de la carne podrida. Y estaba abriéndose. Gabriel retrocedió del telescopio, pero era demasiado tarde. El ojo lo había visto. Su visión se nubló. Un dolor insoportable estalló detrás de sus globos oculares. Cuando se llevó las manos a la cara, sintió algo bajo los párpados, algo que se movía, que crecía. En la biblioteca del observatorio, todos los libros de astronomía comenzaron a sangrar por sus páginas. El mapa estelar en la pared mostró un nuevo patrón, las estrellas se reorganizaban para formar el símbolo del círculo con 13 líneas. Mientras Gabriel caía al suelo, convulsionando, su última visión fue del Papa en sus aposentos, arrodillado frente a un espejo. Pero el reflejo no mostraba a un hombre. Mostraba algo con alas mutiladas, sonriendo con demasiados dientes. Y en el cristal, escrito con el dedo del pontífice en una sustancia negra y espesa, una sola palabra. Ya. El Papa Paulo VI permanecía arrodillado frente al espejo, sus ojos negros como pozos sin fondo reflejando algo que no era humano. Sus labios se movían, pero las palabras que salían no eran las suyas.
Eran antiguas, más antiguas que el latín, más antiguas que el mismo concepto de lenguaje. En el suelo, trazado con su propia sangre mezclada con aquella sustancia negra del pergamino, el símbolo de las 13 líneas palpitaba como un corazón. Fuera, en los jardines vaticanos, los cipreses se retorcían como si un huracán invisible los azotara. Las estatuas de santos lloraban lágrimas de alquitrán. Y en las profundidades de la biblioteca, los manuscritos más antiguos comenzaron a autoconsumirse, sus letras reorganizándose en patrones imposibles que narraban una verdad prohibida. Dios no fue el primero. Solo fue el más reciente. El Cardinal Secretary of State irrumpió en la habitación, su rostro descompuesto por el terror. Santidad, los observatorios de todo el mundo reportan lo mismo. Esa cosa en Orión. El Papa giró la cabeza con un movimiento demasiado fluido, casi serpentino. No está en Orión, respondió con una voz que era un coro de susurros. Orión está en él. En ese momento, todas las campanas de Roma comenzaron a repicar por sí solas. No el sonido armonioso del Ángelus, sino un tañido fúnebre, caótico, como gritos convertidos en metal. En las calles, la gente despertó con un mismo sueño, torres emergiendo del mar, del desierto, incluso debajo sus propias ciudades. Y en cada una de esas visiones, una figura alada con las entrañas expuestas, susurrando la misma frase. El velo se rasga. El Cardinal Secretary of State cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de la revelación. ¿Qué hacemos, Santidad? El Papa se levantó, su silueta proyectando una sombra que no coincidía con su forma. Donde deberían estar sus alas, la pared mostraba algo distinto, apéndices retorcidos, membranosos, que vibraban en una dimensión invisible. Nada, respondió mientras la primera luz del amanecer teñía el cielo de un rojo enfermizo. Porque nunca hubo algo que pudiéramos hacer. Solo esperar. Y rezar para que lo que viene termine rápido. El amanecer no llegó. El sol ascendió en el horizonte, pero su luz no logró traspasar aquel cielo rojo como una herida infectada. Roma despertó sumida en un crepúsculo perpetuo, donde las sombras respiraban y los reflejos en los charcos mostraban cosas que no estaban allí. En la plaza de San Pedro, una multitud se congregó sin saber por qué. No eran peregrinos, ni turistas. Habían sido llamados. Sus ojos vidriosos reflejaban el mismo terror soñoliento, sus manos trazaban inconscientemente el símbolo de las 13 líneas sobre sus propios cuerpos. Dentro de la basílica, el Papa caminaba hacia el altar mayor. Sus pasos no producían eco. Los frescos en las cúpulas retorcían sus figuras, los santos convertidos en siluetas aladas con demasiadas articulaciones. Santidad, el Cardinal Secretary of State lo siguió, arrastrando una pierna que ya no respondía. Los informes, las estaciones de radio. No hizo falta terminar. En Nueva York, el cielo sobre Manhattan había desarrollado un latido, pulsando como un corazón gigantesco. En el Cairo, la esfinge lloraba sangre por sus ojos de piedra. Y en el Vaticano, bajo la cripta de los papas, algo golpeaba desde el otro lado de los muros. El Papa se detuvo frente al altar. Extendió sus manos, y por primera vez, todos vieron las marcas en sus palmas, 2 círculos perfectos, como si algo lo hubiera perforado desde dentro. No es el fin, dijo, y su voz retumbó en cientos de idiomas a la vez. Es el recordatorio. La memoria de lo que siempre estuvo aquí. En ese momento, el suelo tembló. Los vitrales estallaron en una lluvia de cristales que se congelaron en el aire, formando patrones imposibles. Y desde las profundidades de la basílica, un canto ascendió. No era angelico. Era el sonido de algo despertando después de siglos de sueño. El Cardinal Secretary of State miró hacia la nave central, donde las sombras ahora tomaban forma. ¿Qué hicimos? Susurró.
El Papa sonrió con una boca que ya no era humana. Lo que siempre hacemos, hijo mío. Abrir las puertas al cielo. El canto desde las profundidades creció hasta convertirse en un estruendo que hacía vibrar los huesos. Los fieles en la plaza de San Pedro cayeron de rodillas, algunos gritando, otros riendo con lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Las palomas que siempre rodeaban la basílica alzaron el vuelo en masa, pero en lugar de dispersarse, formaron en el aire un patrón espiral perfecto, girando como planetas alrededor de un sol invisible. Dentro de la basílica, las sombras en los rincones comenzaron a alargarse, estirándose hacia el altar mayor como garras. El mármol del suelo se ablandó bajo los pies del Papa, hundiéndose como cera caliente. El Cardinal Secretary of State intentó retroceder, pero sus pies se habían adherido al suelo ahora viscoso. Santidad, por el amor de Dios. Dios no está aquí, respondió el Papa, mientras su sotana comenzaba a disolverse en hilachas negras. Solo están los que vinieron antes. Los que construyeron las torres no para encerrar, sino para esperar. Las paredes de la basílica transpiraban ahora esa misma sustancia negra del manuscrito. Goteaba sobre las estatuas, corroyendo los rostros de mármol hasta dejar solo rasgos deformes, alargados, parecidos a los del ángel mutilado. De repente, un sonido desgarró el aire, el crujido de piedra fracturándose. Desde el techo abovedado, una figura se desprendió. No era una de las palomas, ni un fragmento de decoración. Era el ángel. O lo que quedaba de él. Su cuerpo, otrora perfecto, estaba ahora descompuesto, con las alas reducidas a muñones sangrantes. Su piel, translúcida como pergamino viejo, dejaba ver órganos que palpitaban con un ritmo alienígena. Pero sus ojos eran los mismos del manuscrito, metálicos, hipnóticos, demasiado conscientes. Aterrizó frente al Papa con la gracia de un animal salvaje. 13 puertas, susurró con una voz que olía a tumba abierta. 13 llaves. Y tú, la última. El Papa asintió, extendiendo sus manos marcadas. Lo sé. El ángel sonrió, mostrando dientes que no eran dientes, sino símbolos tallados en marfil. Entonces abre. Fuera, en el cielo, Orión parpadeó. Y por un instante, entre sus estrellas, algo guiñó. El aire se espesó de repente, como si toda la basílica hubiera sido sumergida en aguas profundas. Las velas se apagaron una por una, no por el viento, sino como si algo las hubiera soplado desde el otro lado. El Papa extendió sus manos marcadas hacia el ángel mutilado. Sus palmas sangraban ahora, pero la sangre no caía al suelo, flotaba, formando esferas perfectas que giraban lentamente en el aire. El Cardinal Secretary of State intentó gritar, pero su voz murió en su garganta. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir todo el iris, volviéndose tan negras como las del pontífice. ¿Qué eres? Logró balbucear. El Papa no respondió. En su lugar, fue el ángel quien habló, mientras su boca se abría más allá de lo humanamente posible. El último Papa. El que cierra el ciclo. Las esferas de sangre comenzaron a vibrar, emitiendo un zumbido que hacía temblar los huesos. De las paredes, las sombras se despegaron, arrastrándose como serpientes hacia el centro de la nave. Y entonces, el suelo cedió. No se abrió en pedazos, ni se quebró como el hielo. Se disolvió, revelando una escalera espiral tallada en un material que parecía hueso petrificado. Los peldaños descendían hacia una oscuridad tan absoluta que lastimaba la vista. Un viento helado surgió desde las profundidades, trayendo consigo un olor a tumba recién abierta y estrellas muertas. El ángel mutilado se inclinó ante el Papa, sus alas sangrantes extendidas en un gesto que podía ser reverencia o amenaza. Abajo esperan los otros 11. Los que tocaron lo prohibido antes que tú. El Papa dio un paso hacia la escalera.
Su sotana ahora se desintegraba por los bordes, convertida en ceniza negra. ¿Y al final? Preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. El ángel rió, un sonido como cristales rompiéndose bajo el mar. Al final está el primer muro. Y detrás de él. No terminó la frase. No hizo falta. En ese momento, todos lo vieron. En el cielo, a través de los vitrales rotos de la basílica, las estrellas comenzaron a apagarse. Una por una. Como velas. Como ojos cerrando para siempre. El Papa descendió. Peldaño tras peldaño, sus pies desnudos dejaban huellas sangrientas en la escalera de hueso. A su alrededor, las paredes del túnel respiraban, contrayéndose como pulmones enfermos. El aire era espeso, cargado con el olor de siglos encerrados y algo más, algo metálico, como la sangre de las estrellas. Arriba, en la basílica, el ángel mutilado alzó lo que quedaba de sus alas. Él desciende, anunció, y su voz retumbó en cada rincón del Vaticano, en cada iglesia del mundo, en los sueños de cada creyente y no creyente. Como lo hicieron los otros 11 antes que él. El Cardinal Secretary of State, ahora postrado en el suelo, sintió como su mente se fracturaba. Dio visiones que no eran suyas. Torres más altas que montañas emergiendo de mares de huesos. Un cielo sin estrellas, sin luna, sin sol, solo un ojo inmenso mirando hacia abajo. Y algo moviéndose entre las torres, algo con demasiadas alas y demasiadas bocas. En las profundidades, el Papa llegó al final de la escalera. Ante él se extendía una cámara circular, con 12 nichos tallados en las paredes. En 11 de ellos, figuras arrodilladas, envueltas en túnicas papales de distintas épocas. Sus cabezas estaban inclinadas, pero cuando el Papa se acercó, todas alzaron la mirada al unísono. No tenían rostros. Solo huecos negros donde deberían estar sus ojos, y bocas cosidas con hilo de plata. El 12º nicho, el suyo, estaba vacío. Con paso firme, el Papa avanzó. Sabía lo que debía hacer. Lo había sabido desde el momento en que Verdi abrió la caja de plomo, desde que el manuscrito cantó por primera vez en los archivos secretos. Se arrodilló. Y entonces, el primer muro, esa superficie lisa y negra al fondo de la cámara, se movió. No se abrió. No se rompió. Se disolvió, como niebla al amanecer. Y lo que estaba detrás fue visto. Arriba, en la superficie, el cielo se rasgó. Las estrellas que quedaban se apagaron. Y en el silencio absoluto que siguió, solo se escuchó una última frase, susurrada por 1000 voces que no eran humanas. Estamos aquí. Fueron solo leyendas, o advertencias de un pasado que la humanidad olvidó a propósito. ¿Eran ángeles caídos, o algo más antiguo, algo que ni el cielo quiso conservar? Quizás el Vaticano no es un santuario, sino una prisión. Quizás los papas no eran pastores, sino carceleros. ¿Y si ese manuscrito permaneció oculto tanto tiempo? No era para proteger a los fieles de la verdad. Era para proteger la verdad de los fieles. Pero ahora tú lo sabes. Has visto el símbolo. Has escuchado el canto que no es para oídos humanos. Has sentido, aunque sea por un instante, el peso de esa mirada desde más allá del muro. Así que contéstame. ¿Crees que las 13 torres están completas? ¿O falta una, quizás bajo tu propia ciudad? Déjame tu respuesta en los comentarios, antes de que anochezca. Dale like si te atreves a seguir buscando lo que no debe ser encontrado. Suscríbete, porque los archivos prohibidos siempre guardan un último secreto. Y si alguna vez, al mirar al cielo nocturno, sientes que Orión te devuelve la mirada, recuerda. Tú quisiste seguir leyendo. Descansa, si puedes.